En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Los modelos atómicos no son más que representaciones teóricas que nosotros hacemos sobre cómo creemos que son los átomos. Estos modelos tienen que representar fielmente lo que observamos en la experiencia, y iremos viendo cómo conforme avanzaban los años y los científicos realizaban nuevos experimentos, el modelo de átomo que se había creado en cada una de esas épocas iba cambiando por uno que se adaptaba mejor a la realidad. Empecemos por el principio. En primer lugar, tenemos que hablar de Demócrito y Leucipo. Demócrito es este personaje que vemos aquí. Vivió aproximadamente en el año 400 antes de nuestra era en Grecia, y era un filósofo, es decir, un pensador, no era un científico como nosotros los identificamos hoy en día. Él tenía unas ideas que no había logrado crear a partir de la experiencia, sino de sus reflexiones y de sus pensamientos. Las ideas de Demócrito y de Leucipo, que fue su maestro, decían que el universo estaba compuesto de partículas indivisibles llamadas átomos. Estas partículas, por su unión, su movimiento y sus diferentes características, tamaño, masa y demás, lograrían conformar todo lo que se conocía en el universo. Esta teoría duró siglos y siglos, aunque realmente, como ya hemos hablado en algunas ocasiones, también tenía sus detractores. Había otra corriente de pensamiento en Grecia que defendía que la materia era infinitamente divisible, es decir, nunca jamás llegábamos a esas partículas indivisibles de las que hablaban Demócrito y Leucipo. Vayamos viendo cómo avanzó esto a lo largo de la historia. No sería hasta 1808 que, basándose en diversas experiencias químicas de la época, John Dalton propone, de nuevo, la existencia de los átomos. Crea la teoría atómica de la que ya hemos hablado y da una serie de postulados, de los cuales hoy podemos quedarnos con que los átomos son indivisibles y los átomos son inalterables. Para él, un átomo no era más que una esfera, o una pieza al menos, que conformaba la materia, que no podíamos dividir en partes más pequeñas ni podíamos cambiar en absoluto. Esta teoría duró cierto tiempo, pero a poco, como comentábamos anteriormente, fueron apareciendo experimentos que no coincidían mucho con sus ideas. En 1896, Thomson descubre el electrón. Es otro aspecto que ya hemos tratado en clases anteriores. Si lo recuerdas, hablábamos del tubo de rayos catódicos, esa lucecita, ese resplandor que aparecía cuando sometíamos el tubo a una corriente y cómo generaba una sombra si interponíamos un objeto en el medio. Se llegó a la conclusión, viendo desviaciones y otros aspectos, de que esa corriente estaba compuesta por pequeñas partículas de masa muy baja y carga negativa a la que denominaron electrón. ¿Qué sucedía? Que si realmente los electrones estaban apareciendo de la materia normal, y la materia normal estaba compuesta por átomos, los electrones deberían estar dentro de los átomos. Esto llevó a Thomson a crear un modelo atómico en el que ya no se consideraba que el átomo era indivisible. Veámoslo. Este es el modelo que propuso Thomson. En el modelo de Thomson, lo que nosotros observamos es una esfera de carga positiva en la cual tenemos pequeñas cargas negativas que se distribuyen uniformemente. Otra de las cosas que proponía Thomson en su modelo es que estos electrones, como ya sabían, tenían una masa muy pequeña y por tanto eran una parte minúscula dentro de la masa total del átomo. Estaban ahí, aportaban su carga, pero realmente era algo que apenas podía sentirse dentro de la estructura completa del átomo. Es que si sumábamos todas las cargas negativas y la comparábamos con la carga positiva de la masa total del átomo, ambas cargas se anulan, y por lo tanto cada uno de los átomos tenía una carga neutra. Esta carga neutra es la que nosotros observamos a diario en cualquier superficie, en cualquier objeto. No están cargados eléctricamente por lo general, salvo que hagamos algo sobre ellos. Ya a principios del siglo XX comenzaron a aparecer nuevos experimentos, en los cuales se podía observar que algo no funcionaba bien del todo en el modelo de Thomson. El experimento más famoso es el que hicieron Rutherford y sus colaboradores. En el experimento de Rutherford utilizaban una fuente de partículas alfa. Las partículas alfa son partículas con carga positiva, y lanzaban estas partículas contra una lámina de oro. La lámina de oro la rodeaban de un detector de partículas que permitía ver dónde chocaban las partículas emitidas contra el detector. Lo que observaban era que algunas de las partículas continuaban su trayectoria recta sin desviarse, pero que otras se desviaban un poquito de la dirección recta original. Incluso observaban como algunas, muy poquitas, de las partículas alfa rebotaban contra la lámina de oro e impactaban en el detector en una posición más retrasada de la cual estaba la lámina. Cuando analizaban estos resultados, no lograban encontrar una explicación satisfactoria utilizando el modelo de Thomson. Por eso, ellos decidieron proponer un nuevo modelo. En el modelo de Thomson,
Las partículas jamás se desviarían. Recuerda que estos electrones que vemos por aquí son muy pequeños y por tanto no afectarían en nada a la trayectoria que seguirían las partículas alfa. Sin embargo, el modelo que proponen Rutherford y sus colaboradores para explicar esas desviaciones y esos rebotes que observaban es que en lugar de haber una masa enorme de carga positiva, esa carga positiva estaba concentrada, junto con toda su masa, en una región muy pequeña a la que denominaron núcleo. Este núcleo contenía toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo, y se veía rodeada por una zona, que es la que representamos aquí, en la cual se distribuía la carga negativa. Cuando las partículas alfa iban en dirección al átomo, pero no se encontraban con el núcleo central, continuaban su dirección. Cuando chocaban frontalmente contra el átomo, se desviaban hacia atrás. Lo que sucede es que, como el núcleo es tan pequeño, solo algunas muy poquitas de las partículas alfa que llegaban rebotarían contra el núcleo. En cambio, todas aquellas que pasaran muy cerquita del núcleo, ya que tienen carga positiva y el núcleo también, y las cargas positivas se repelen, saldrían desviadas. No hace falta que choquen con él, simplemente con que pasen muy cerca, se repelerían por ser ambas positivas y se desviarían un poquito de su trayectoria. Con este modelo lograron explicar lo que observaban en el experimento de la lámina de oro. Este modelo fue propuesto en 1911 y resumidamente podemos decir que el núcleo tiene mucha masa, prácticamente toda la masa del átomo, y carga positiva. Y alrededor del núcleo encontramos electrones de baja masa y carga negativa que están girando continuamente. Estoy seguro de que esta imagen te suena, ya que es la figura más típica que utilizamos para representar el átomo, pero ojo, no es la más moderna que conocemos. El modelo de Rutherford tenía algunos problemas. Estos electrones, que se encontraban girando alrededor del núcleo, poco a poco deberían ir perdiendo su energía, tal y como decían las leyes físicas que se conocían en aquel momento. Esta energía haría que cada vez las órbitas fueran más pequeñas hasta que en determinado momento chocarían contra el núcleo y el átomo se desintegraría. Obviamente, esto no sucede, porque nosotros estamos aquí y nuestros átomos siguen existiendo. Por lo tanto, era necesario inventar o proponer un nuevo modelo en el que nosotros pudiéramos solucionar estos problemas energéticos que encontrábamos. Esto sucedió en 1913. Bohr propone su modelo, y en este modelo la diferencia que encontramos respecto al anterior no es muy grande. Si bien a nivel teórico y matemático aparece un cambio muy grande que estudiarás en los próximos cursos, a la hora de explicarlo de una manera simple, lo único que podemos decir es que las órbitas de los electrones girando alrededor del núcleo son circulares. Y además, los electrones, cuando cambian de una de las órbitas a otra, emiten o absorben energía. Estas órbitas son estables, no pierden la energía y pueden mantenerse así infinitamente. Es por eso que nuestros átomos no se destruyen de forma automática y siguen estando presentes durante muchísimo tiempo. El modelo de Bohr funcionó bien durante mucho tiempo, pero también presentaba algunos pequeños problemas. Si recopilamos un poco la información que hemos visto, podemos ver que el modelo de Thomson, de 1904, proponía que toda la carga positiva se encontraba en una región muy grande, dentro de la cual había pequeñas zonas de carga negativa. Se sustituyó en 1911 por un modelo más moderno, el modelo de Rutherford, que establecía que los átomos tienen un núcleo central con muchísima masa y toda la carga positiva, y electrones girando alrededor del núcleo. Dado que este modelo no era estable, Bohr en 1913 lo mejora, proponiendo que las órbitas son circulares y que hay relaciones energéticas entre ellas. Después del modelo de Bohr tenemos otros modelos, mucho más modernos y muchísimo más complejos. Es probable que te suene la mecánica cuántica. La mecánica cuántica explica el movimiento de los electrones y las dificultades que tenemos para saber dónde están exactamente. Es por eso que en los modelos actuales hablamos de probabilidades de encontrar al electrón y ya no hablamos de órbitas en las que giran alrededor del núcleo. Pero eso será una historia que verás dentro de un tiempo y que de momento quizá es suficiente con que sepas que existen, aunque no entremos en detalles de cómo funcionan.